diputados secretarios. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Reveles Carrillo, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva me autorice dar una lectura de una síntesis de la presente iniciativa en virtud de haberse publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable legislatura. Adelante, diputado. Honorable Asamblea, el que suscribe, diputado Samuel Reveles Carrillo, integrante de la honorable 62ª legislatura del Estado, me permito someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto motivada al tenor de la siguiente exposición de motivos. El artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas mandata que los caudales de la hacienda pública estatal se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Para los efectos de la Ley de Disciplina Financiera, se entenderá por austeridad el principio basado en moderación del gasto y ausencia de dispendios en el uso y disposición de los recursos públicos, y por racionalidad, el principio basado en la razón y la congruencia en el uso, disposición de los recursos públicos y en la búsqueda permanente del ahorro. Sin embargo, las diputadas y diputados difícilmente cumplimos con todos estos principios, en especial el de austeridad, toda vez que gastamos una cantidad excesiva en la partida conocida como herramientas legislativas. El estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, es muy claro en señalar que las funciones de un Congreso son legislativas, lo cual implica presentar, aprobar leyes, decretos, entre otras. Las políticas político-administrativas, consistentes en ratificar y hacer nombramientos, el de control y contrapesos, que conlleva vigilar a otros poderes, auditoría y aprobación de cuentas. La jurisdiccional para iniciar juicios políticos. Por tanto, los gastos de ayuda social no tienen respaldo constitucional. La legislatura del Estado debe cumplir su función constitucional de ser contrapeso al Poder Ejecutivo y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos. Sin embargo, los congresos estatales no controlan y no son contrapeso, toda vez que incumplen las reglas básicas de este principio. En este sentido, es indispensable que el Congreso del Estado realice sus funciones en apego a las propias leyes que aprueba, predicar con el ejemplo. Terminar con la opacidad y arbitrariedad es el primer paso para distensar la relación entre representantes y representados. En los estudios de opinión, cuando se ha pedido a los ciudadanos que hagan una comparación entre varias profesiones según honestidad, honradez o ejemplo moral, los diputados hemos estado en el último puesto o cerca de este. Datos como estos hacen plantearse si es válido que los diputados tengan ingresos adicionales. Por un lado, hay quienes sostienen que aquellos no deberían tener ningún interés remunerado externo y que su único ingreso debería ser su sueldo del Parlamento, pues ese es su trabajo y no otro. De acuerdo con el Latinobarómetro, el 83% de los mexicanos no se siente representado por su Congreso
y lo percibe como corrupto o extremadamente corrupto. En otras palabras, la percepción ciudadana que observa escasa representatividad en sus diputados se debe a la falta de concordancia entre lo que se legisla y la realidad del entorno. Estos porcentajes muestran que el descontento social sobre la deficiencia en el trabajo legislativo y los legisladores pasó de ser una opinión aislada a una impresión generalizada. Los legisladores necesitamos de valores éticos porque estamos expuestos a la corrupción al contar con un margen de mayor discrecionalidad en las decisiones y en el manejo de los recursos. La ética de la convicción y la ética de la responsabilidad son elementos complementarios que han de concurrir para formar al hombre que pueda tener vocación política. El legislador tiene que vencer día a día los antivalores que lo rodean: la vanidad, la adulación, la mentira, la ambición y el soborno. Aunado a ello, si se está imbuido en los deseos de poder, placer y tener, será más propenso a inclinarse hacia la obtención de un beneficio personal o para el grupo político que pertenezca. Los antivalores en general y la corrupción en particular generan ineficiencia en el funcionamiento del Poder Legislativo. Así lo demuestra la investigación de Óscar Diego Bautista, que a la letra dice: pese a existir diversos mecanismos que intentan combatir las prácticas sospechosas y opacas de los legisladores, tales como contralorías, leyes y reglamentos, códigos normativos, informes, auditorías y sanciones, entre otros, se trata de meros instrumentos de control externo al individuo que dejan de lado lo esencial, es decir, lo que se refiere al desarrollo interno de la persona, a la práctica de valores y el autocontrol. La Ley Orgánica del Poder Legislativo vigente permite que a través de las herramientas legislativas se entreguen recursos a cada uno de los 30 diputados. Cabe precisar que los recursos se deben de programar y ejercer de manera institucional. Por ello, se propone eliminar la posibilidad de un manejo en particular por cada diputado o diputada. Podemos decir que no existe justificación alguna para trasladar la partida presupuestal al capítulo 4000 como actualmente acontece, mismo que se relaciona con la implementación de programas para el combate a la pobreza. Dichos recursos deben destinarse a acciones y actividades propias del quehacer legislativo, es decir, consultorías, asesorías legislativas y parlamentarias, de ahí su denominación legal, de servicios legislativos. Estoy convencido que es el momento y existen las condiciones para trascender como legislatura. Así lo manifestamos al inicio de nuestras actividades como diputados, y eliminar de nuestra responsabilidad el ejercicio de un recurso que con ética y voluntad política podemos orientar su gasto a necesidades apremiantes de diversos sectores de la población. Existen condiciones que nos permiten fortalecer el ejercicio obligado de regular y transparentar el presupuesto que recibe el Poder Legislativo del Estado por el hecho de proceder de recursos públicos. En mi papel de legislador, reitero la prohibición del monto destinado a la partida de ayudas sociales, toda vez que este concepto representa un gasto millonario que no se audita, ni se conoce con certeza si en realidad se emplea en ayuda social, la cual además es una función que no le corresponde desempeñar al Poder Legislativo. Puede esta parecer una propuesta premeditadamente a destiempo y con una alta dosis de oportunismo político. Sin embargo, insisto, es necesario legislar para establecer con toda precisión y que quede asentada esa prohibición en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Esta legislatura requiere modernizar las condiciones de trabajo. Ocupamos equipos eficaces y eficientes, invertir en formación y capacitación permanente del personal, así como de asesores, compra
compra de equipos de alta tecnología que mejoren la funcionalidad de la actividad legislativa. Por ello, se especifica en un transitorio que el recurso etiquetado a la partida de ayudas sociales se traslade a una bolsa con reglas de operación y fiscalización claras, precisas y conforme a los principios de transparencia, cuyos montos se destinen para la búsqueda de personas desaparecidas, becas universitarias, becas para deportistas de alto rendimiento, que reiteradamente recurren a esta legislatura a solicitar apoyo para viajar a diferentes partes del país en busca de mejorar sus marcas. Con la finalidad de cumplir con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, esta legislatura invitará mediante convocatoria pública y abierta a rectores de universidades, directores de educación media superior, académicos, deportistas destacados, ligas deportivas estatales, organizaciones de derechos humanos y personalidades de la sociedad civil para la integración de consejos consultivos, quienes de manera colegiada serán los responsables de establecer los mecanismos y reglas de operación para definir el destino de los recursos que sean etiquetados con los propósitos señalados en el párrafo anterior. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma la fracción segunda del artículo 20, se reforma la fracción 15ª del artículo 24 y se reforma la fracción octava del artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída. Diputado presidente.